Gloria al Señor. Qué gozo, qué alegría poder estar reunidos en nuestro querido desayuno pastoral interdenominacional de Paín. Qué bendición poder tener a nuestro obispo Edito Espinosa, fundador del desayuno pastoral. Siempre es grato y nos da alegría y sentimos también un respaldo sin palabras de tenerle con nosotros, querido obispo Edito. Es muy bueno tenerle con nosotros, amén. Bendigo también a nuestro querido pastor Manuel López, que seguramente nos está viendo a través de las redes sociales, que se está transmitiendo el desayuno pastoral, no solo acá en Chile, sino también en todas las naciones del mundo. Y con seguridad nuestro pastor Manuel López, por supuesto, está viendo también la transmisión y lo bendecimos. Él está delicadito de salud, como todos sabemos, pero nosotros estamos orando y nuestro pastor Sergio ahí está organizando este evento en el cual vamos a estar todos los pastores que amamos a nuestro querido presidente Manuel López para poder también bendecirle. Muchas gracias, mi querido pastor. Sin duda, el de Paín es un refrigerio para el ministerio, para cada uno de nosotros, donde venimos a adorar a Dios, a bendecir su nombre, a recibir también una palabra de Dios, a descansar también en cierto sentido del trabajo arduo que tenemos los pastores en las iglesias. Amén. Es arduo, pero es una bendición, es un gozo, una alegría, y nuestro descanso está en el Señor. Amén. De todas las labores que realizamos durante los fines de semana y en la semana, porque esto no es solo el fin de semana, la labor pastoral, ministerial, abarca toda nuestra vida, familia, toda la semana, las horas del día, la noche a veces, los desvelos, como dice el apóstol Pablo, en muchos desvelos. No hay un horario para nosotros, la verdad, para realizar la obra del Señor. Y es por eso que necesitamos descansar en el Señor. Dice que cuando venimos a Él, cargados, trabajados, hallamos el descanso para nuestras almas. Quiero compartir la palabra de Dios, quiero ir a Génesis capítulo 17 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Voy a tomar a Abraham para poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quizás diferentes instrumentos usa el Señor, algunos con muletillas, otros sin muletillas, unos con un fluir más espontáneo, otros con una preparación más académica, algunos sin poder dormir el día anterior a compartir la palabra del Señor. Algunos se paran acá y dicen, estuve hasta las 3 de la mañana, pastores, recibiendo la palabra del Señor. Otros recibiendo la palabra de Dios con semanas de anticipación. ¿A cuántos Dios lo usa así? Con semanas, meses, años de anticipación, recibiendo la palabra para después compartirla. Los instrumentos van variando, quien trae la palabra es el mismo siempre, y Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Nosotros somos solamente comunicadores de lo que Él quiere hablarnos. Así que yo le pido que esté expectante con lo que Dios quiere hablarle hoy a través de su palabra. Génesis 17, versículo 1 al versículo 8 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Aquí ya se presenta con el nombre el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Necesitaba conocerlo como el Shaddai, porque lo iba a llamar a una labor, misión, sin precedentes. Y necesitaba conocer que el Dios que lo estaba llamando a esta tarea tan importante, trascendente, cosas grandes, era el Dios Todopoderoso. El Señor, cuando nos va a encomendar algo, se nos va a presentar de una manera distinta a cada uno de nosotros, según la labor que Él nos pide que realicemos. Abraham necesitaba conocerlo con ese nombre, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, para que no desconfiara de lo que Dios iba a hacer con él y a través de él. Dice, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Era entonces Abraham
se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Una de las cosas que se dañó, importantes, producto del ingreso del pecado a la humanidad, es la paternidad. Yo sé que muchos hemos escuchado este término, paternidad, y sin duda en este último tiempo hemos escuchado también el término de la paternidad espiritual. Un padre espiritual que cobija también hijos espirituales. A través del ingreso del pecado se dañó la paternidad. Adán tuvo 2 hijos, tuvo muchos más, pero los que narra la Biblia más importantes o que tienen que ver con la línea sanguínea del nacimiento de Jesucristo, Caín, Abel. Y del mismo padre nacen 2 hijos totalmente distintos. Uno dócil a las cosas de Dios, obediente, del cual incluso muerto la ofrenda de él habla por él, que es el caso de Abel. Pero también a ese padre le nace un Caín, un hijo que da muerte a su hermano, el primer homicida humano, porque el primer homicida espiritual es Satanás. Dice que fue homicida desde el principio. Entonces, del mismo padre nacen 2 hijos totalmente distintos. Luego dice la Escritura, después de la muerte de Abel, que le nace otro hijo, Adán, y su nombre es Set. Y es interesante notar que dice que le nació un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. Uno igual, se refiere a Set, que trae su ADN, su forma de ser, trae la paternidad correcta que le va a transmitir Adán, para que de Set venga el linaje del cual nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta a veces tratar estos temas que converso con los pastores. A veces conversamos con los pastores en el desayuno, nos da la instancia al Señor de poder tratar ciertos temas, y converso con muchos pastores que lamentablemente han tenido paternidades incorrectas. Hay una paternidad que es la paternidad correcta, padres que quieren cuidar, cobijar a hijos espirituales, pero también he visto al paso del tiempo y por las conversaciones con los pastores de paternidades incorrectas, ministros de Dios que no buscan lo bueno y cobijar a hijos espirituales, sino que lamentablemente buscan sacar provecho a través de la paternidad. Entonces tenemos que aprender a reconocer, porque hay muchos pastores dañados producto de una paternidad incorrecta. Y muchos me dicen, pastores, que yo estuve bajo la paternidad de cierto pastor, ministro, obispo, y le dañaron su ministerio, su vida, producto de que se aprovecharon de él. Entonces, tenemos que aprender a reconocer una paternidad correcta de una paternidad incorrecta, porque todos necesitamos padres espirituales. Amén. Yo le contara las cientos de veces que me han ofrecido paternidad en el ministerio. No solamente estoy hablando de una paternidad física, un padre físico, sino un padre espiritual.
Pero el Espíritu da a entender lo que busca esa persona a través de estar ofreciendo su paternidad. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque si tomamos una paternidad incorrecta nos vamos a afectar. ¿Cómo pasa a Abraham? Abraham primero sin H, porque luego se le agrega la H, porque una de las promesas del Señor en el capítulo 12 de Génesis le dice: engrandeceré tu nombre. Y literalmente Dios le engrandeció su nombre a Abraham, le puso otra letra más en su nombre, y eso hizo que el nombre fuera más grande literalmente, pero que eso que sucedió en lo físico trae también un crecimiento en lo espiritual. Esa H, que es la que le pone el Señor, representa también en Abraham un crecimiento. Desde el capítulo 12 el Señor llama a Abraham, sin H, y le dice que le va a engrandecer su nombre, pero pasan 5 capítulos y llegamos al capítulo 17, el que estamos leyendo, donde el Señor le viene a cambiar el nombre a Abraham. Quiero decirle que quizás de su llamado hasta este día hay cosas que a lo mejor no han cambiado en su vida. Y Dios le prometió, hay 7 promesas ahí en el capítulo 12 a Abraham, que el Señor le había prometido, pero hasta el capítulo 17 viene ya un cambio en lo físico que también va a afectar lo espiritual, que es el cambio del nombre o el engrandecimiento del nombre a Abraham. Dios va a transformar a Abraham de un descendiente de Sem, un semita, que no tiene hijos, que el Señor le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Dios lo va a transformar de ser un hombre sin hijos a ser padre de mucha gente, padre de muchedumbre de gente, o padre de naciones. Le dice a Abraham también: nunca más llames a tu esposa por el nombre Sarai. Desde ahora en adelante tú le vas a decir Sara. Versículos más abajo del capítulo 17 que leímos. Ahora le vas a llamar Sara, porque de ella te van a nacer naciones, reyes, gente. Entonces, aunque nosotros no veamos cambios, después de que el Señor nos prometió, pasaron 5 capítulos del 12 al 17, donde aparentemente no se producen cambios, le siguen llamando a Abraham, sin la H, todavía no se le engrandece el nombre, pero llegamos al capítulo 17, donde ya se empiezan a notar los cambios. Puede que en tu ministerio aún no se noten los cambios, pero llega el momento en que Dios empieza a hacer los cambios notorios para lo cual Él te llamó. Sigue creyendo en las promesas del Señor. No se transforma alguien de la noche a la mañana en un padre de mucha gente o en un padre de naciones. Es un proceso. Yo intentaba estudiar esto. El Señor, ¿cómo lo hace el Señor? Gracias. ¿Cómo lo hace el Señor? Amén. Para llamar a alguien pequeño y transformarlo en un padre de naciones. Y quiero ver algunas características de Abraham que hicieron que él pasara de ser una persona pequeña en la tierra de Ur, un descendiente de Sem, semita, a ser padre de naciones, a ser padre de mucha gente. En primer lugar, tenemos que tener el deseo y el anhelo de experimentar cosas grandes en Dios. Yo creo que nos afecta la mente pensar en cosas pequeñas, pensar que fuimos llamados a cosas pequeñas. Dios está llamando a Abraham y lo está llamando a cosas grandes. No lo está llamando a cosas pequeñas. Nos boicoteamos al pensar que Dios nos llamó a cosas pequeñas. Y no estoy hablando de falta de humildad, porque a pesar de que Dios nos llamó a cosas grandes, podemos mantener la humildad, incluso Dios llevándonos a cosas grandes. Porque el llamado de Dios es grande.
Y es por eso que se presenta como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, porque van a haber cosas imposibles, cosas que no se van a poder conseguir humanamente. ¿Cuántos hemos estado así en el ministerio? Sentimos que Dios nos llamó a cosas grandes, Dios nos ha profetizado, nos ha dado promesas, pero todavía nuestro nombre está en esos 5 capítulos del 12 al 17, todavía seguimos con el nombre empequeñecido, todavía no vemos cambios en lo físico, menos en lo espiritual, pero tenemos que seguir confiando, porque para pasar de ser una persona pequeña, un llamado por Dios a cosas grandes, para llegar a lo grande que Dios tiene para con nosotros, tenemos que seguir confiando en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Dios te llamó a cosas grandes, por ende tenemos que pensar en grande. Recuerdo la palabra que nos hablaba nuestro querido pastor Lagos, cuando nos hablaba de cómo Dios le fue llevando, amén, de cómo Dios le fue llevando en diferentes instancias a crecer. Y le puso la radio, la parcela, hoy puede recibir a las iglesias que quieran hacer bautismo. Pero lo primero que tiene que cambiar en nuestra mente para ir a cosas más grandes, para transformarse de ese primer llamado pequeño y creerle al Señor por las cosas grandes, transformarse de eso a Padre de naciones, a Padre de muchedumbres, es cambiar el chip. Nosotros los chilenos somos del hito, la ita, el tecito, el cafecito, la lechecita, la iglesita, los hermanitos, la hermanita, todo lo empequeñecemos. El pastorcito, no, mi pastorcito. Todo lo empequeñecemos. Entonces, para pasar de ese llamado primero a transformarse en padre de muchedumbre, en padre de naciones, Abraham tuvo que en su mente cambiar la forma en que se veía, primero como veía a Dios, porque tuvo que verlo ahora como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai. Para él no hay nada imposible, para él no hay nada difícil. Si, como nos decía nuestro obispo Edito, si con el girasol hace eso, que fue lo que nos quiso decir, ¿qué no hará con nosotros? Si produjo todo un sistema para que el girasol hiciera todo ese trayecto siguiendo el sol, ¿qué no hará con nosotros el Señor, que fuimos la máxima creación del universo, no solo de la tierra, sino del universo? Pero tenemos que creerlo. Tenemos que nosotros cambiar ese chip de pensar en pequeño y pensar en grande, pero manteniendo la humildad. Amén. Saber que es Dios a través de nosotros el que por un propósito que va a beneficiar tanto a la iglesia como al mundo, que el Señor va a engrandecer su nombre, su ministerio. Y claro, al engrandecer nuestro nombre, nosotros vamos a engrandecer, y ahí es donde está la humildad. Nosotros no vamos a engrandecer nuestro nombre, sino que nosotros vamos a engrandecer el nombre del que engrandeció nuestro nombre, que fue lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Ahora, lo interesante es que Dios llama a Abraham no para ser maestro de naciones, no solamente para enseñarle. Un padre, por supuesto, tiene que tener desarrollada la enseñanza. Una de las cosas que el Señor me desea compartir hoy día es cómo podemos ir desarrollando un corazón de padre. ¿Cómo podemos ir desarrollando ese corazón de padre que es tan necesario? Porque la paternidad ha sido dañada. Es difícil encontrar padres correctos, una paternidad correcta. Lo que hemos encontrado al paso de este tiempo es personas que se quieren aprovechar con su paternidad, de pastores e hijos con una baja autoestima o con una necesidad de validación de su ministerio o de algunas cosas que no fueron validados en su casa, en su hogar, tuvieron un mal padre,
Entonces quieren ser validados y ahí viene una persona aprovechadora y se aprovecha de estos hijos espirituales y para validarlos, para validar esa paternidad, para que ellos sean validados en sus ministerios, como no lo hizo el padre físico, buscan un padre espiritual y terminan siendo usados y se aprovechan de ello. ¿A cuánto le ha pasado esto? Amén. Yo converso con los pastores y a muchos les ha sucedido y me dicen, pastor, yo estuve en cierta cobertura o con cierta paternidad espiritual y me usaron y se aprovecharon de mí. Y necesitamos paternidades bíblicas, correctas. Dios no va a levantar a Abraham solamente como un maestro en la palabra. Dios va a levantar a Abraham como un padre. Es lo que necesita la sociedad hoy, padres. Personas, hijos de Dios, pastores, con un corazón paternal, con un corazón de padres. Cuando el Señor levanta a Débora, hablando de Sara, porque a Sara la va a levantar como madre, dice, y me levanté como madre. Es distinto cuando nos levantamos como padre y como madre, en la asignación paternal y maternal en el caso de las mujeres. Es distinto, porque un padre y una madre pelean de manera distinta por los hijos. Ayudan, cobijan, es diferente al hermano mayor. El hermano mayor ve la iglesia de otra forma, el diácono, el obrero, el mano derecha del obispo, del pastor, ve la iglesia de otra forma como la ve el pastor principal, el padre espiritual. Yo creo que usted debería echarlo. Es que tú no tienes el corazón desarrollado como el pastor, un corazón paternal, que perdona, que da oportunidades. ¿No nos ha pasado eso a veces con aquellos que nos ayudan? Usted debería cortar ya esa familia. Es que te falta desarrollar el corazón paternal, que cobija, que abraza, que da una y otra oportunidad. Por eso es que cuando usted tome determinaciones en la iglesia, tómelas con el corazón paterno, no bajo el consejo de aquellos que todavía no desarrollan un corazón paternal, porque Dios no nos va a levantar a nosotros los pastores solamente como enseñadores, comunicadores de doctrinas, sino con un corazón de padres. Así como en la casa, también en la iglesia es necesario que el padre espiritual, aquel que tiene el corazón paterno, esté siempre viendo la obra de Dios y el llamado a cosas grandes. Pasa en la casa, en el hogar, que cuando el papá es medio quedado, cuando no quiere surgir su casa, su familia, pasa que se afecta a la esposa y se afectan los hijos, de tener a alguien que no tiene aspiraciones, metas, proyectos. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando nos estancamos como padres espirituales, cuando solo pensamos en cosas pequeñas, cuando nos conformamos con lo que tenemos. No, pastor, yo con esto estoy conforme. De hecho, me gustaría tener menos hermanos porque son menos problemas. Yo he escuchado a pastores así, que en vez de querer que crezca la iglesia, quieren que la iglesia disminuya, porque serían menos problemas. ¿Qué produce eso en la iglesia? Si en la casa produce estancamiento, si en el hogar un padre quedado, un padre flojo, un padre que no quiere avanzar, que no quiere cosas grandes, produce estancamiento en su esposa, en sus hijos, en su economía, en lo espiritual, en lo afectivo. Se daña todo cuando hay alguien que no quiere avanzar. Lo mismo sucede en la iglesia. Y es por eso que lo primero que tiene que cambiar en nosotros para que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas, para que pasemos a ser padres, no solamente de nuestros hijos en la casa, en la familia, que es el primer lugar donde tenemos que comportarnos y es el lugar donde se nos califica para después ser padre de naciones, porque no puedo ser padre de naciones si no soy padre primero en la casa. Pero si soy buen padre en la casa, luego puedo saltar a
dar mi paternidad también, extender la paternidad, que es lo que el Señor quiere, llevar su paternidad a través de nosotros a otros hijos también que Él tiene. Amén. Pero tenemos que, en nuestra mente, querer crecer, querer avanzar. No nos podemos estancar. No podemos decir, no, hasta aquí nomás Dios me quiere usar. Tenemos que seguir creciendo, porque eso va a producir en la iglesia también, que la iglesia pueda también querer seguir creciendo, estar animada. Una de las cosas que nos afecta y que converso también con los pastores, voy a hablar de todo lo que converso con ustedes. Pastor, mi iglesia está desanimada. No sé qué hacer, no quieren crecer, no quieren avanzar. Y yo le pregunto, pastor, ¿y cómo usted está? Desanimado también, pastor. ¿Cierto? Si está la cabeza desanimada, ¿cómo va a estar el cuerpo? Desanimado. Es según cómo usted esté, cómo va a estar la iglesia. Según cómo esté el papá en la casa. Si todos los hijos están gritando en la casa y usted mantiene la calma, ¿qué va a pasar al paso de los minutos? Calma, porque van a empezar a mirar al papá que no se desesperó, no gritó, sino que mantuvo la calma. Como dice Proverbios, con la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Qué pasa en la iglesia cuando están todos desesperados y ven al pastor confiado, animado? Se fue una familia de la iglesia, pero sigo con ánimo. El Señor va a hacer de nosotros cientos y miles. Él me dijo que iba a ser padre de naciones. Reyes iban a salir de mí. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Se va a animar. Amén. ¿Por qué? Porque el padre espiritual de esa casa está animado. Amén. Uno de los temas que más me toca conversar con los pastores es el desánimo. Y dicen por ahí que el arma más letal de Satanás, el diablo, para destruir los ministerios y los ministros, es el desánimo. El desánimo produce tristeza, amargura, depresión, ansiedad, estrés. Es importante nosotros como padres espirituales de las casas que el Señor nos ha asignado, mantenernos animados. Amén. No importa si el barco se está hundiendo. ¿Qué hacían en el Titanic los músicos? Seguían tocando. Amén. Nosotros somos los que más tenemos que confiar en que Dios puede enviar un milagro, incluso en el último momento, y mantenernos firmes y mantenernos animados, porque según nuestro ánimo también estará la iglesia. No tengas palabras ni pensamientos de escasez. Tú mismo te boicoteas al tener pensamientos y palabras escasas. Dios no es escaso. Quizás estamos pasando una etapa del capítulo 2 al capítulo 17 donde no nos alcanza, donde no tenemos, pero no podemos nosotros estar con pensamientos y palabras de escasez si Dios nos ha llamado a cosas tan grandes. Amén. Dios tiene todos los recursos, Dios tiene los territorios listos. Solo está esperando que nosotros creamos y conquistemos y vamos por aquello que Él tiene para nosotros. Él ya tiene todo listo. Él ya vivió lo que nosotros estamos viviendo, no solo lo vio, porque Dios es atemporal. No estamos nosotros en algo que Dios está como, no, ¿cómo se llama cuando estamos improvisando? Dios no está improvisando con el plan que hizo. Dios ya lo tiene listo. Dios ya tiene el terreno, el territorio, el dinero, la gente. Dios tiene todo. Solo está esperando que nosotros transitemos el sendero, el camino, la senda por la cual tenemos que llegar a eso en fe. Así que no siga declarando palabras negativas, escasas, pensamientos escasos. Como decía la persona que estuvo aquí, Dios nos quiere como cabeza y no como cola. Dios quiere que vamos adelante y no atrás. Dios quiere que cada uno de nosotros sea padre de muchedumbre de gente. No solo la promesa es a Abraham,
La promesa es a cada padre espiritual que se levanta, que Dios levanta, transformarlo en padre de muchedumbre de gente. Pero primer paso para eso, primer punto para eso, es mantener un pensamiento de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene todo listo. Radio, televisión, territorios. Y Dios los va a soltar en el momento correcto, perfecto, en su tiempo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer, avanzar y mantenernos animados creyendo en las promesas del Señor. Cada vez que Abraham, Dios tenía que recordarle lo que le había dicho, tenía que Dios sacarlo de su tienda y llevarlo a dar un paseo recordatorio de lo que le había dicho. Y yo creo que a muchos de nosotros a veces el Señor nos lleva a estos paseos recordatorios porque es como que se nos va olvidando a lo grande que el Señor nos llamó. La tienda nos cobija, pero la misma tienda puede ser el cementerio de las promesas y profecías que Dios nos ha dado. Entonces Dios cada cierto tiempo tomaba a Abraham, lo sacaba de la tienda y lo llevaba a dar un paseo y le decía, mira las estrellas del cielo, cuéntalas, si las puedes contar. Él no tenía ni un hijo todavía. Y quizás estaba pasando en la tienda, encerrado dentro de la tienda, tiempos de desánimo, y el Señor iba a animarlo y lo sacaba. Y yo creo que esta palabra el Señor lo quiere sacar un poquito de la tienda. La tienda puede ser ese espacio de comodidad que llega a ser tan cómodo que no queremos salir a mirar lo grande que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene que sacarnos de ahí y llevarnos de la mano y decirnos, mira las estrellas del cielo. Cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y después lo sacaba de nuevo y lo llevaba a caminar por el mar. Y le decía, mira la arena del mar. Así como cada grano de arena es único, también son incontables. Así será tu descendencia. Ayúdeme con quien tiene a su lado y dígale, a veces tienes que salir de tu tienda. A veces estamos muy cómodos en nuestras tiendas y olvidamos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y la misma tienda bonita que la pintamos, la dejamos hermosa, le pusimos luces que nos cobija, nos sentimos cómodos, esa misma tienda puede ser el cementerio, como le decía, de las promesas grandes que Dios tiene para con nosotros. Es necesario salir a veces a dar una vuelta con el Señor fuera de la tienda para que nos recuerde que las promesas no solamente son para tener la tienda, sino que es para alcanzar el mundo, la ciudad, el país. Nos olvidamos a veces que estamos para ser de influencia a una ciudad, a un país y al mundo entero. Gloria al Señor. En segundo lugar, para transformarse en un padre, son como 20 puntos. No, si ya voy a terminar. No voy a alcanzar, pero voy a terminar. Necesitamos una paternidad correcta. Necesitamos verdaderos padres con el corazón del Padre Eterno en nuestro corazón para transformarnos en esos padres de naciones. Y por eso muchos no llegan a ser padres de multitudes, de muchedumbre, de naciones, porque es una paternidad incorrecta la que están cargando para aprovecharse de los hijos. También sucede de los hijos hacia los padres, esto es viceversa. Hay hijos que solo están buscando aprovecharse de los padres. Pero nosotros como padres tenemos que tener el corazón correcto para no aprovecharnos de los hijos, sino que potenciarlos, llevarlos al plan y al propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Darse como padres espirituales. ¿Le contara lo que me cuentan? Padres espirituales que le cobran todo a los hijos, padres espirituales que sacan hijos de la iglesia, de los propios hijos espirituales. Y ven al que está más bendecido económicamente y a ese se lo llevan.
Y es un padre espiritual de ese hijo espiritual que tiene una iglesia donde tiene ese hijo espiritual que está bendecido económicamente y se lo saca, se lo lleva. Y si ese padre espiritual tiene hijos espirituales, el padre espiritual de él también le saca a su hijo espiritual. Esa es una paternidad totalmente incorrecta, abusadora. Gente que usa a otras personas, ofrece su paternidad solamente para engrosar su lista de hijos espirituales o su economía. Pero no hay un cuidado sincero, paternar el corazón del Padre Eterno para cuidar, cobijar, potenciar y enviar al propósito de Dios a ese ministro, a ese líder, a ese pastor, a ese siervo. En segundo lugar, para tener esta transformación y desarrollar un corazón paternal, de pasar de no tener hijos a ser padre de muchedumbre, de gente, de naciones, es que tenemos que volver el corazón hacia los hijos. Dice que el Espíritu del Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y usted ve ahí el orden. El primer corazón que se debe volcar y que debe volver es el corazón de los padres hacia los hijos. A veces estamos esperando que los hijos vuelvan el corazón hacia nosotros, pero el orden es: los padres son los que vuelven primero el corazón a los hijos. Y producto de eso, en consecuencia de eso, los hijos vuelven el corazón hacia los padres. ¿Quiénes son los más maduros en casa? ¿Los papás o los hijos? ¿Quiénes son los que primero tienen que volver el corazón? Los padres. El Señor le dijo a Jonás: estás conversando con gente que ni siquiera sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. Jonás quería que todos fuesen eliminados. Y el Señor le dice: pero no son tuyos, son míos, son mis hijos. Jonás no tenía todavía un corazón paternal. Y le dice: tú estás tratando con gente que ni siquiera sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. Hermano, a veces estamos tratando con gente que no sabe distinguir ni cuál es la izquierda ni cuál es la derecha. Y estamos pidiendo juicio para ellos, cuando en realidad deberíamos volver el corazón para que ellos también vuelvan el corazón hacia nosotros. Amén. No importa si entienden la doctrina del rapto, no. Es una afiliación de familia la que tiene la iglesia. Padre e hijos. Es la figura más importante, trascendente que el Señor tiene para su iglesia, la familia, que es una familia más grande que la familia núcleo pequeña que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Debemos, como padres, volver el corazón, nuestro corazón dañado, porque a veces no queremos abrir el corazón y volver el corazón, porque han sido las mismas personas que nos han dañado el corazón. ¿A cuántos le han dañado el corazón acá? Hijos espirituales le han dañado su corazón. Cuesta después volverlo a abrir. Cuesta después volcar nuevamente el corazón, porque pensamos en que lo van a pisotear de nuevo, lo van a dañar. 98% de los pastores, 99%, muere de ataques al corazón, infarto al corazón. Lo físico nos muestra algo espiritual. Entregamos el corazón y queda ahí expuesto para que lo pisoteen, lo dañen, ¿cierto? Pero no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos entregó su corazón y nosotros lo pisoteamos, lo dañamos. Pero dice que por el gozo puesto por delante sufrió la cruz. Hay cosas que vamos a tener que hacerlas, como volcar el corazón, volver el corazón hacia los hijos, no importando el presente, sino viendo el gozo a futuro. No importando si no hay resultados inmediatos, sino sabiendo que al paso del tiempo se van a dar los resultados. Y esos hijos que, aunque yo volqué el corazón, siguieron dañados, siguieron enojados, siguieron lejos, va a llegar el momento, por el gozo puesto por delante, en que Dios va a producir lo que solo Él sabe hacer.
Y van a llegar y le van a decir, pastor, ¿sabe qué? Ese día que usted fue a la casa, habló con nosotros, nos abrió nuevamente su corazón, a pesar de que nosotros lo dañamos, ese día el Señor empezó a trabajar en nosotros. Para transformarse en padre de muchedumbre de gente, padre de naciones, tienes que saber volver el corazón hacia los hijos. En el siguiente punto quiero decirle hasta cuándo tiene que abrir su corazón. Porque nosotros no podemos amar lo que el Señor aborrece, ni aborrecer lo que el Señor ama. Y aquí también a veces nos equivocamos como padres. Porque amamos lo que el Señor aborrece y aborrecemos lo que el Señor ama. Tenemos que aprender a dejar ir para transformarnos en padres de muchedumbre de gente. Tenemos que aprender a dejar ir lo que Dios ha desechado. Abraham, una de las pruebas que tuvo, que lo hizo transformarse en un padre de naciones y de muchedumbre de gentes, era que tenía que dejar ir a Agar y a su hijo Ismael. Tenía que dejarlo ir. Se estaba produciendo un problema tan grande en el hogar de Abraham, tan grande. La Biblia a veces no nos muestra tan fuerte los problemas, las cosas que se están suscitando, sino que nos muestra nomás la orden que le da Dios para eliminar ese problema, porque Dios está viendo lo que va a pasar a futuro, cosas que nosotros no vemos. Y a veces no entendemos, pero ¿cómo voy a dejar ir a esta persona? ¿Cómo voy a dejar ir a esta familia? Lo que pasa es que Dios ya vio lo que va a pasar al final. Y si Dios lo desechó, yo no soy quien para seguir reteniendo lo que Dios desechó. Si Dios dijo a Abraham que para transformarse en padre de naciones y de muchedumbre de gente tiene que dejar ir a Agar a Ismael, Abraham no puede ir en contra de lo que Dios le dijo. Que qué va a pasar con ellos, es que mire, que me da pena, me da tristeza. No, hazlo. Aprende a soltar aquello que Dios está desechando. Aprende a dejar ir lo que Dios te está mandando dejar ir. Porque si lo retienes, eso va a impedir que te transformes en padre de muchedumbre de gente, en padre de naciones. Así como hay que cuidar, dar oportunidades, también hay que dejar ir lo que Dios está desechando. No amar lo que Dios está aborreciendo, ni aborrecer lo que Dios está amando. Aborrecí a Esaú y amé a Jacob. ¿Quién lo aborreció a Esaú? Dios. Y si Dios lo aborreció, yo no tengo por qué amarlo. Yo no puedo amar lo que Dios aborrece. Yo tengo que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Para transformarme en padre de muchedumbre de gente, de naciones y desarrollar un corazón paternal, tengo que amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece y desechar lo que Dios ha desechado. ¿Sabe lo que está evitando Dios con Ismael y Agar? Muerte, asesinato. Ismael iba a matar a Isaac. No era una especie de burla la que le hacía, era un bullying pesado, hasta el punto de que más adelante iba a tomar armas para eliminar tanto a Sara como a Isaac. Y como Dios ve el futuro, Él está evitando y le está diciendo, Abraham, es necesario que los saques. Le pasó a Samuel con Saúl. El Señor le tuvo que decir a Samuel, Samuel, ¿todavía lo estás llorando? Si yo ya lo deseché, deja de llorarlo. Deja de llorar a Saúl. Y yo sé que cada uno de nosotros en el trabajo pastoral tenemos gente a nuestro lado que llega, y como decía el obispo Edito Espinosa, con tremendo potencial. Y hay gente que se queda solo en el potencial.
Y uno se queda llorando por esas personas, pero es que tenía tanto, usted lo hubiese visto, pastor, tenía tanto potencial. Y hay gente que llega a nuestro lado y que llega solamente con potencial, pero no con la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, porque no basta el potencial. Hay que entregarse por completo en obediencia y entrega al Señor. ¿A quién no le ha pasado eso? Gente con harto potencial que al final no se quedó solo en el potencial que tenía. Pudo ser un gran pastor, pudo ser un gran ministro, un enseñador. Pastor, cuando él enseñaba, ¿sabe cuántos años llevaba llorando Samuel a Saúl? 20 años aproximadamente. Porque la Biblia tampoco nos muestra la fecha. Pero se dice que ya llevaba más o menos 20 años Samuel llorando a Saúl. Ya era hora de dejar ese proyecto, ese gran potencial como rey. Ya Dios lo había desechado. Incluso Dios ya tenía otro, peor o mejor. Dios tiene algo mejor para ti. Deja de llorar, porque eso va a impedir el estar metido todavía ahí, con ese que pudo ser grande, con ese que pudo tener un gran potencial, con esa familia que te abandonó, que te dejó, que tú pensaste que iban a seguir por siempre contigo, ser tus manos derechas, que lo iba a mandar a misiones a otro lado, pero se fueron. Deja de llorarlos. Hay que extenderse hacia adelante. Quedar atrás, quedar llorando lo de atrás, solo va a impedir que te transformes en lo que Dios quiere que te transformes. Hay gente que solo se va a quedar en el potencial y que no lo va a desarrollar, y no va a ser tu culpa, porque cada persona decide qué hacer con lo que Dios le entregó. Tú solamente haz la tarea que Dios te encomendó y cada cual va a dar cuenta. ¿O no nos dice eso la parábola de los talentos? Cada cual va a dar cuenta por lo que hizo con lo que Dios le entregó. Nosotros solo encarguémonos de ser esos padres espirituales con un corazón paternal de parte del Señor, que busquemos potenciar. Ya si la persona no lo aprovecha, ya será responsabilidad de la persona lo que hizo con su potencial que tenía. No lo sigas llorando, Dios tiene a alguien mejor. Dios vio más que tú. Dios vio la película completa, nosotros vimos solo una escena. Pero Dios tiene la película completa y clara. Él está evitando cosas. Dale gracias por lo que hizo. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Dice que cuando lleguemos con Él, Él va a enjugar toda lágrima que haya salido de nuestros ojos. Ahí nos va a explicar todo lo que pasó. Mira, por eso saqué a esta familia de tu lado. Tú la seguías llorando por años. Y esto es lo que te iban a ocasionar. Aprende para transformarte en lo que Dios quiere para tu vida. Aprende a desechar lo que Dios desechó. Y a recibir lo mejor que Él tiene para ti. No te aferres a lo viejo, porque si te aferras a lo viejo va a impedir que llegue lo nuevo. ¿A quién no le pasó que se le echó a perder el auto, pero el auto tenía tanto sentimiento hacia ese vehículo que no quería venderlo, soltarlo? Iba, lo arreglaba, le salía otra pana. Y Dios tenía en su plan traerle un auto nuevo y mejor. Pero usted se sigue aferrando a ese auto que le trae problemas, dificultades. ¿Sabe? Cuando usted aprende a soltar lo viejo, Dios le trae lo nuevo. Cuando usted aprende a desechar lo que Dios ha desechado, Dios le puede traer lo mejor que tiene para usted. Cuando usted aprende a soltar a Saúl, hubiese sido tremendo rey, pero no lo fue. Ya no fue. Dios tiene un David. Samuel deja de llorar a Saúl. Jesús, estando en los días de su carne, invitó a su ministerio apostólico a un joven que tenía mucha riqueza. El joven rico aparece ahí en la Biblia Reina Valera 1960. ¿Qué hizo el joven rico? Rechazó la invitación de Jesús. Jesús no se puso a llorar. Jesús no fue a perseguirlo.
Dice que el joven rico, producto de sus riquezas, se puso triste porque no quería soltar. Cumplía todos los mandamientos, tenía un gran potencial para ser un predicador, un apóstol. En ese momento Jesús estaba llamando apóstoles. Iba a ser un apóstol. Iba a conformar el grupo. Dios no estaba haciendo excepción de personas, Él también llamaba a los ricos en ese tiempo para ser parte de su equipo ministerial. Tenía un gran potencial el joven rico, ¿no? Aparte iba a ser una gran ayuda para el ministerio. ¿A quién no le gusta que le llegue alguien rico al ministerio? ¿Echaría usted a alguien rico? Pastor, hay un empresario que quiere congregarse con nosotros. Empieza a predicar más suavecito para que no... A Jesús no le importó nada de eso. Ni el potencial que tenía, ni tampoco las riquezas que tenía. Porque Dios no anda detrás de las riquezas de la gente. Dios anda viendo, como dice usted, el corazón, ¿cierto? Él no mira la apariencia, como con los hijos de Isaí. Él mira el corazón. Y quien no quiere, lamentablemente, se lo pierde. Jesús no lloró por el joven rico, Jesús no salió corriendo detrás de él. Quizás más adelante sí lo recibió, quizás más, no nos dice la Biblia. Tampoco quiero que crea que Jesús tiene un corazón indolente, era su hijo también, pero en ese momento no quiso seguirlo, aceptar el llamado tan importante. Tenía un gran potencial, tenía riqueza, pero no quiso. ¿Y Jesús qué tenía que seguir? Avanzando. El reino no podía detenerse por alguien que no quiere. A veces nos detenemos y eso impide que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, porque nos detenemos por gente que no quiere. Nos pasa en la iglesia. Detenemos todos los proyectos, detenemos todo el avance de la iglesia por 2 o 3 familias que no quieren. Y yo siempre lo digo, a veces nos toca coordinar, predicar y vemos las caras, ¿cierto? Porque el que coordina ve todas las caras aquí, los rostros. Y a veces nos pasa a la iglesia que nos enfocamos justo en el que no quiere cantar, el que no quiere, y producimos todo un momento tenso, feo en la iglesia por alguien que no quiere. Y están todos los demás adorando con todo el corazón el ser. El contentamiento del Señor está en los fieles de la tierra, no en los infieles, no en los que no quieren. Si Dios se fijara solamente en los que no quieren, estaría súper triste mi Dios. Pero Dios nunca está triste. Hay fiesta en los cielos, las 24 horas del día que contamos nosotros, hay fiesta en los cielos. Porque cada segundo un pecador se arrepiente. Quizás no en nuestras congregaciones, pero en todo el mundo, las 24 horas del día, todos los segundos que se cuentan esas 24 horas, hay una persona que le entrega su vida a Jesús. Así que no hay tiempo para tristeza en el cielo. De hecho dice que allá no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, no habrá nada de eso que nosotros sufrimos acá. Dios nunca está triste. Nunca está triste nuestro Señor, porque su contentamiento está con los que quieren, con los que aceptan, con los fieles. No siga llorando por los que no quieren. No siga amando lo que Dios aborrece, ni siga aborreciendo lo que Dios ama. Finalizo con esto. Necesitamos una paternidad correcta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, ustedes pueden tener 10.000 ayos. Pueden tener 10.000 ayos, que habla de maestros, personas que enseñan la palabra. Ustedes pueden tener 10.000 enseñadores. Acá ha venido Apolo, ha venido Cefas a la iglesia de Corintios. Han venido varios apóstoles, enseñadores, pero ustedes no tendrán muchos padres. Y quien les engendró en el Evangelio, dice Pablo,
fui yo. Usted tiene que aprender a reconocer cuando está frente a un ayo a cuando está frente a un padre. Alguien que ha desarrollado un corazón paternal. Y ahí se tiene que cobijar. No en un ayo. Aquí van a pasar muchos ayos, muchos que enseñan, pero es diferente a alguien que Dios está desarrollando en él un corazón de padre para que sea padre de naciones, padre de muchedumbre de gente. No tengo el tiempo para decir todo lo que pasó a Abraham para transformarse en ese padre, pero usted sabe, todas las pruebas que vivió, tuvo que ir a su hijo sacrificarlo, entregarlo completamente al Señor, pasaron hambre, fue de un lado para otro con su esposa. Lo que sí le quiero dejar es esto, que Dios puede desarrollar en nosotros, pastores, un corazón de padre. Más que ser transmitidores de doctrina, más que enseñanza, que volquemos el corazón. Porque eso va a hacer que los hijos vuelvan al Padre y a la casa del Padre. ¿Puede ponerse en pie? Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos. Y quiero pedirle al Señor en esta oración que pueda seguir formando en nosotros, porque todos estamos en el proceso. A veces nos equivocamos también como padres y estamos en ese proceso de reconocer nuestros errores y que el Señor vaya formando ese corazón paternal que necesitamos cada uno de nosotros como pastores, como ministros de la palabra del Señor, tanto en nuestros hogares, en la casa, con nuestros hijos físicos, como también con nuestros hijos espirituales en la iglesia, para que el corazón del Padre Eterno se vuelque en cada uno de sus hijos en la iglesia. Cierre sus ojos, Padre, le damos tantas gracias por esta mañana tarde ya, Señor, del día lunes en nuestro desayuno pastoral. Ruego, Dios, por esta palabra, que usted pueda seguir desarrollando en cada uno de nosotros ese corazón paternal, ese corazón de padre, Dios, en una crisis de paternidad que estamos viviendo en esta sociedad, donde los hijos están como esas ovejas que no tienen pastor y padre. Dios, Padre, ruego que usted pueda, a través de su Espíritu Santo, volcar ese corazón que usted tiene, Señor, en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos volcar su corazón a aquellos, Señor, que ha puesto, Señor, en nuestras iglesias, congregaciones, en nuestros hogares, en nuestra casa. Ayúdenos, Dios, a poder reflejarle a usted, Señor, donde quiera que vayamos, y que, Señor, pueda volverse el corazón de los padres a los hijos y también de los hijos a los padres. Una paternidad correcta en cada uno de nosotros, en el amor y en el nombre del Señor. Amén. Yo quiero invitarle que ahí como estamos, abraza a quien tiene a su lado, lo bendiga, así como con un corazón paterno, que sienta ese abrazo paterno. A mí me cuentan que cuando uno abraza al obispo Edito Espinosa, como que siente que un papá lo está abrazando. Abraza a su hermano, a su hermana, abrázalo como padre, con un corazón paternal. No solo la transmisión de doctrinas, enseñanzas, es volcar el corazón paterno de Dios. Eso hará que los hijos vuelvan su corazón hacia los padres. Excelente. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor.